Hola y bienvenidos una vez más a mis vídeos de historia en YouTube. Hoy vamos a hablar de la Edad del Bronce. La Edad del Bronce es la época donde encontramos las raíces de la cultura griega. Minoicos y micénicos son las grandes civilizaciones del Egeo. Esta época está considerada como la Edad de los Héroes porque se piensa que muchas de las leyendas griegas tienen sus raíces aquí. Los minoicos, de hecho, son la primera gran civilización de Grecia y de Europa, y por eso es adecuado empezar por ellos. La civilización minoica se divide en cuatro grandes periodos. Estos periodos se establecen en base a la arquitectura, lo que significa que hemos de basarnos en la arqueología. Y la razón de esto es que no hay historia escrita, por lo que los reyes o reinas son desconocidos, así como las guerras. Para hacernos una idea de lo que esta situación significa, imaginad que vivimos en una realidad alternativa y asumimos que el latín jamás ha sido descifrado. Y además, nunca han habido historiadores en Roma, por lo que Tito Livio o Tácito no nos han dejado historia escrita. Y asumamos que Roma fue abandonada después de la caída de la ciudad y que nunca fue reocupada, y que vosotros sois un arqueólogo en esta realidad alternativa, y que vais por el Mediterráneo y empezáis a notar todos estos edificios que tienen en común una arquitectura, y asumís que estos edificios han sido construidos por las mismas personas, por lo que Roma ha debido ser una gran civilización. Asumamos también que volvéis a Roma y empezáis a trabajar en el Capitolio y en el Fórum e identificáis los primeros edificios y mediante el radiocarbono sois capaces de datar los primeros edificios romanos entre los siglos VIII, VII y VI a.C. Esto es un buen comienzo para la civilización romana y además asumís que Roma era la capital de esta civilización. Pero ahora la cosa se vuelve un tanto compleja. ¿Cómo sabríais cuándo empieza la República? Nosotros lo sabemos gracias a las fuentes escritas. Sin las fuentes escritas sería difícil saberlo. Vosotros podréis ver una nueva área con edificios que empieza a aparecer en el siglo IV a.C. y decidís que una nueva época empezó y establecéis el nacimiento de la República un centenar de años después del 509. ¿Y cómo sabéis cuándo acaba la República y empieza el Imperio? Lo que sabemos, lo sabemos gracias a las fuentes escritas. Vosotros encontraríais esculturas de un hombre, y nosotros sabemos que ese hombre es Augusto, pero como no se ha descifrado todavía el latín, no sabéis su nombre. De todas maneras, asumís que es un hombre importante, tan importante que incluso asumís que era un dios. Y no estaríais del todo equivocado, porque Augusto fue divinizado, era conocido como el divino Augusto. Pero no sabíais mucho más sobre él, no sabríais nada sobre las guerras civiles que le precedieron, el final de la República y sus reformas. Las cuales dieron paso al imperio. Posiblemente esto nunca sería conocido. Pero volvamos a excavar Roma. Volvéis a excavar Roma y encontráis un nuevo edificio, el cual nosotros sabemos que es el Panteón de Agripa. Es una estructura nueva y entonces vosotros decidís establecer que una época empieza, que es la época del imperio. Y notáis progresivamente que la arquitectura romana y los artefactos asociados a ella desaparecen. Y el carbono data los últimos artefactos en el siglo V después de Cristo. Lo que trato de explicar y de hacer comprender es que tendréis una buena idea de cuándo empieza y cuándo acaba la civilización romana. Pero lo que pasa entre el punto de inicio y el punto final estaría lleno de claroscuros. Esto es lo que se enfrentan los arqueólogos e historiadores cuando estudian la civilización minoica. La civilización minoica se desarrolla en Creta, y Creta es una isla que se encuentra en un cruce natural entre Europa, Asia y África. Tiene unos 200 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho en su punto más
estrecho y 58 en su punto más ancho. Creta ha estado habitada desde el séptimo milenio antes de Cristo y desde el quinto milenio antes de Cristo se encuentran evidencias de cerámica. El periodo prepalacial va del 2700 a.C. hasta el 1900 a.C. La arqueología muestra que era una sociedad con jefaturas incipientes, una sociedad más o menos igualitaria. Los tolos son las estructuras más destacadas y fueron utilizados durante generaciones por estas comunidades para enterrarse sin un espectacular ajuar funerario. El siguiente periodo es el protopalacial, que va de 1900 a.C. hasta el 1700 a.C. En este periodo aparecen los primeros palacios, lo cual indica la presencia de un rey o una persona de gran poder. Los palacios aparecen por todo el territorio y lo estructuran. Los palacios son destruidos hacia 1700 a.C. Una de las teorías dice que un terrible terremoto causó esta catástrofe. Pero los minoicos se recuperaron pronto y construyeron nuevos palacios y más espectaculares. Y empieza una nueva época en la civilización minoica, el neopalacial, que va de 1700 a.C. al 1400 a.C. En esta época destacan los palacios de Nosos, Festo, Malia y Zacros. Los poblados se desarrollan a sus alrededores y se construyeron carreteras que conectan los palacios y estructuran el territorio. Estamos en el apogeo de la cultura minoica, pero hacia 1600 aparece un nuevo poder en la Hélade, los micénicos. A pesar de esto, los minoicos controlan las islas y los micénicos el continente. La cultura minoica llega hasta Egipto y Mesopotamia, y en Argos y Pilos se encuentran tolos de estilo cretense. Y a finales del periodo los palacios son destruidos. Una teoría para este suceso es la catástrofe del volcán de Tera. Esta erupción volcánica destruyó la flota cretense, lo cual fue aprovechado por los micénicos para conquistar la isla. Pero hay un punto débil. Es cierto que hubo una erupción, pero hacia el 1650 a.C., como demuestran los estratos de hielos en los glaciares. Parece ser que los minoicos entraron en decadencia a partir de esta erupción volcánica. Y los micénicos, un pueblo más agresivo, conquistaron Creta cuando estaban más fuertes y los minoicos más débiles. Y empieza una nueva era, el pospalacial, que va del 1400 a.C. al 1150 a.C. El periodo es micénico. Aparecen nombres de dioses micénicos como Zeus, tablillas con lineal B, cerámica micénica y los tolos se construyen con falsa cúpula. El arqueólogo que por primera vez excavó Creta fue Arthur Evans. Él es quien acuñó el término minoico. Nosotros no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Son incluso más misteriosos que los etruscos, los cuales se llamaban a sí mismos Rasena. Los romanos los llamaban Tusci o Etrusci y los griegos Tirrenoi. Pasemos al mapa de Creta. Al norte tenemos Nosos, al este Malia y Zacros y al sur Festo. Pero antes de hablar de Nosos, el palacio principal, hablemos de Festo. Aquí se encontró un disco de arcilla, conocido como el disco de Festo. En el disco de Festo hay jeroglíficos cretenses que no se han descifrado todavía. Fueron impresos en el disco de arcilla todavía fresca, y si lo piensas, fue usada la técnica que luego usó Gutenberg 3000 años después. Esto es simplemente fascinante. No se sabe mucho más. Posiblemente sea un documento contable y burocrático. Materiales como el papiro no han sobrevivido porque el papiro es mucho más débil que la arcilla. Cuando a principios del siglo XX Arthur Evans excavó el palacio, lo reconstruyó al mismo tiempo. El palacio tiene unos 20.000 metros cuadrados. Tiene lo que parece ser un patio central para reuniones y fiestas, almacenes y talleres.
unas 1000 estancias conectadas en total. Esto es fabuloso, esto es impresionante. El palacio estaba decorado con frescos de motivos naturales, delfines, peces, motivos mitológicos con seres fantásticos como el grifo y escenas de taurocatapsia, o para entendernos, rodadores de toros. En algunas zonas del Mediterráneo todavía hoy se hacen fiestas usando a los toros y están estas figuras que se conocen como los rodadores. Los rodadores les hacen quiebros a los toros, los engañan y a veces incluso les ponen anillas de hierro en los cuernos. Son ejercicios de agilidad y obviamente estos ejercicios de agilidad casi gimnásticos los pueden hacer pues chavales jóvenes. Las personas como yo que tenemos una cierta edad pues ya no estamos para eso. Pero bueno, continuemos describiendo el palacio de Nosos. Estos palacios, o el palacio de Nosos, todos los palacios cretenses tenían porches construidos con la típica columna minoica, cuyo capitel tiene forma de bulbo, y el fuste es más estrecho en la parte inferior, por lo que también se le conoce como columna invertida. Es una arquitectura arquitrabada sin arcos. El palacio está completamente abierto, no tiene murallas, por lo que se supone que los minoicos tenían una gran flota con la que se protegían y comerciaban. Ejercían lo que se conoce como talasocracia. Por estos motivos es fácil comprender por qué Arthur Evans bautizó esta cultura como minoica. Les dio el nombre de minoicos, en honor al mítico rey Minos de Creta y al Minotauro. Y la leyenda, resumiéndola, es la siguiente. El rey Minos de Creta consiguió ser rey de Creta gracias al dios Poseidón. Poseidón a cambio le dio al rey Minos un toro blanco, un toro precioso, espectacular, para que le fuera sacrificado. Pero Minos le gustó demasiado el toro y en lugar de sacrificar este toro blanco le sacrificó otro toro. Poseidón se dio cuenta del engaño y enfadado indujo a la esposa del rey Minos, Pasífae, a enamorarse del toro. Este amor desmedido por la bestia llevó a Pasífae a mantener relaciones sexuales con el toro. Del fruto de estas relaciones sexuales nació el Minotauro, el cual se descubrió que era un ser que comía carne humana. Cuando creció, el rey Minos encargó a Dédalo, el legendario ingeniero griego, que construyera una estructura en la cual todas las personas pudieran entrar pero no salir. Y de ahí es la origen del laberinto. El rey Minos metió ahí dentro al Minotauro. Y sucedió que Creta entró en guerra con Atenas. Y Creta ganó la guerra. Así que el rey Minos, para compensar las pérdidas de la guerra, obligó a Atenas a enviar cada año 7 mozos y 7 doncellas para aplacar la bestia. En un año, Teseo, el héroe de Atenas, se ofreció voluntario para ir al laberinto y matar el Minotauro y acabar con este horrenda cláusula. Y pasó que Ariadna, hija del rey Minos, se enamoró de Teseo y Ariadna dio el ovillo mágico a Teseo para poder salir del laberinto. Teseo, una vez dentro del laberinto, mató el Minotauro, pero como tenía el ovillo mágico pudo salir. Y al final pues pasó lo que pasó. Teseo se quedó con la chica y se convirtió en rey de Atenas. Pero más allá de esto, la leyenda se hace eco del poder o la influencia de Creta en la Hélade durante el Bronce, y los griegos asociaron las imágenes taurinas que aparecen en los frescos del palacio con el Minotauro. Por eso hemos dicho que la edad del Bronce es la edad de los héroes, donde las leyendas griegas tienen sus raíces. Más allá de la mitología, los palacios son la muestra de la conocida economía palacial, la cual se dará también en Micenas. Es una época sin moneda. Los palacios actuaron como centros de redistribución. Imaginad que sois un agricultor.
lleváis vuestros productos aquí y a cambio os lleváis otros que no tenéis. Pasemos ahora a la religión. Parece ser que los minoicos estaban bastante conectados con la naturaleza, como demuestra su arte. Se han encontrado santuarios en cuevas con exvotos. También destacan las hachas de doble filo, algunas más altas que un adulto. Y no se sabe muy bien su uso, si era un uso religioso o guerrero. Y por último, hablaremos de las figuras de mujeres con senos descubiertos y serpientes. No se sabe si era una reina, una sacerdotisa o una diosa. Al parecer era un culto relacionado con la tierra. Y por último, os dejo una reconstrucción del Palacio de Nosos. Todos los palacios tienen la misma estructura y os preguntaréis cómo han sido reconstruidos. Pues es muy fácil, son edificios de plantas. Y cuando vino un terremoto, la estructura se colapsó y los pisos cayeron uno encima de otro a modo de sándwich. Y por eso ha sido tan fácil reconstruirlos. Aquí acabamos hoy y muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo donde hablaremos de los micénicos.